En nombre del Fondo de Cultura Económica quiero agradecer su presencia en este evento, que es para nosotros muy importante el lanzamiento del libro Salvador Allende, Palabra y Acción a 50 años de la victoria, que hicimos en coedición con la Fundación Salvador Allende y que tiene este lanzamiento regional. Se podría hablar desde el norte. Hay gente que está en Arica, gente que está en Iquique. Agradecer a la Unión de Escritores e Intelectuales de Arica y Parinacota, agradecer por supuesto a nuestros presentadores que serán debidamente acreditados por nuestro moderador, y bueno, de parte del fondo decir que nos encanta la idea de que se fomente las presentaciones regionales, que por nuestra parte hemos puesto en la página web un descuento especial para la región, para que le lleguen los libros al costo de la misma región metropolitana, porque siempre se castiga la idea de lo lejos y queremos evitarlo al menos en esta circunstancia. Y bueno, agradecerles y dar paso a Marcela, nuestra coeditora, nuestra cosocia en este proyecto, eh, que ha resultado muy agradable. Hola, buenas tardes a todos y a todos. Un gusto de verlos a cada uno de ustedes y bueno, comenzar agradeciendo al Fondo Cultura Económica por ser nuestro socio en este sueño que teníamos como Fundación Salvador Allende, de poder editar un libro y publicar un libro que fuera a 50 años de la victoria del triunfo de Salvador Allende, y el cual fuera de alguna forma que Allende era el que hablara en el libro y no otros u otras por parte de él. Estamos muy contentos de poder hacer este libro y que este libro ya esté prontamente en librería, pero sobre todo estamos muy contentos de poder hacer este lanzamiento, como decía Rafael, a nivel regional, y por cierto, pensando en las zonas más extremas de nuestro país, como es Arica y esperamos próximamente Punta Arenas. Por el mismo, este mismo agradecimiento se lo quiero dar a mi amigo Germán Mondaca, que cuando pensamos hacer un lanzamiento en la región, él inmediatamente acogió poder organizar a través de la Unión de Escritores Intelectuales de Arica y Parinacota este lanzamiento y convocar a los que hoy día van a ser nuestros presentadores: Cassandra del Carpio, Hortensia Hidalgo, Bernardo Guerrero y Luis Castro. Estamos muy contentos de que Salvador Allende pueda llegar con su palabra a la región de Arica y Parinacota. Estamos muy contentos que hombres y mujeres y nuevas generaciones vuelvan a releer y a repensar y a remirar el ideario de Salvador Allende. Esto es una contribución que como fundación estamos haciendo y esperamos poder seguir profundizando en el legado político y ético que Salvador Allende nos dejó y que hoy día se encuentra tan vigente. Les agradezco sinceramente en nombre de la Fundación, en nombre del directorio de la Fundación, en nombre de Marcia Tambuti, que fue una de las personas que trabajó en el libro junto con los escritores que fueron Sergio y Daniel Van der Stel, que son de la Fundación, que nos hayan acompañado, y esperamos tener una fructífera conversación y poder aclarar aquellas dudas y poder volver a traer al presidente Salvador Allende. Les agradezco de todo corazón vuestra presencia. Bueno, muy buenas tardes. Yo también deseo agradecer a Rafael López del Fondo de Cultura Económica y a Marcela Humada, presidenta de la Fundación Salvador Allende, por la verdad es que es un honor para nosotros habernos invitado a la Unión de Escritores Intelectuales de Arica y Parinacota para hacernos cargo de la organización y la moderación de este conversatorio y lanzamiento en el norte de nuestro país. Y primero que todo, deseo presentarle a ustedes, a nuestros panelistas que nos acompañan hoy día. Está con nosotros Hortensia Hidalgo Cáceres. Ella es dirigente aymara, integrante del Centro de Comunicación e Investigación Indígena Chasqui Nay Rampi, integrante también de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres de Arica y Parinacota, red nacional, por cierto. Forma parte del colectivo feminista Julieta Kirwood de Arica, punto focal en Chile
de la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de América Latina y el Caribe. Es miembro del Comité Asesor de Selección del Fondo Fiduciario de Contribuciones Voluntarias de la Secretaría del Convenio de Diversidad Biológica de Naciones Unidas. Y bueno, también ha realizado diversos diplomados, uno de pueblos indígenas para el Instituto de Estudios Internacionales Francisco de Vitoria, de la Universidad Carlos III, también un diploma en Igualdad de Género y Capacitación, otro en Educación Patrimonial y Museografía de la Universidad de Tarapacá, otro en Liderazgo para la Gestión Pública de la Universidad Bernardo Higgins y diplomada en Gestión Patrimonial de la Universidad de Tarapacá. Bienvenida, querida Hortensia. ¿Qué tal? Buenas tardes. También presentarle a ustedes a Bernardo Guerrero. Bernardo Guerrero es sociólogo de la Universidad del Norte y también es doctor en antropología cultural y doctor en ciencias socioculturales de la Universidad Libre de Ámsterdam. Profesor titular de la Universidad Arturo Prat de Iquique, autor de varios libros, columnista del diario La Estrella de Iquique, presidente de la Fundación CREAR. Bienvenido, querido Bernardo Guerrero. Tienes que conectar el audio. Gracias por la invitación, Germán. Muchas gracias. De nada, Bernardo. También presentarle a usted a Luis Castro. Luis Castro es doctor en Historia, se desempeña como académico del Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas de la Universidad de Tarapacá, profesor del Magíster y Doctorado de Historia de la misma Casa de Estudios, es autor de varios libros, capítulos de libros y artículos para diversas revistas académicas indexadas de varios países latinoamericanos. Sus líneas de investigación vigentes son procesos políticos del siglo XIX en el centro sur andino. Bienvenido, Luis. Gracias, Germán. Y reiterar el agradecimiento por la invitación a esta conversación. Muchas gracias. Y también nos acompaña Cassandra del Carpio. Cassandra es licenciada en Trabajo Social de la Universidad de Tarapacá. Realizó entre los años 2012 al 2017 diversos voluntariados, tanto en la Teletón, en el Hogar de Cristo, en Un Techo para Chile y en el Servicio Jesuita al Migrante. Ex vigenta del Centro de Estudiantes de Trabajo Social desde el año 2016 al año 2018, fecha en que fuera presidenta del Centro de Estudiantes. Miembro del Colegio de Trabajadores Sociales de Arica y Parinacota y codirectora de la organización no gubernamental COEMIN Emprendimiento Social. Bienvenida, querida Cassandra. Muy buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por permitirme participar de esta instancia. Gracias a ustedes. Bueno, entonces nosotros lo que hemos querido hacer es desarrollar una conversación académico-política del libro Palabra y Acción, de textos de Salvador Allende. No es menor esto en un país en que durante muchos años, durante 17 años, no solamente los militantes de la Unidad Popular del partido que lideraba, la alianza de partidos que lideraba Salvador Allende, fueron perseguidos, muertos y desaparecidos, muchos de ellos. Hay 2.600 detenidos desaparecidos. No es menor porque también se proscribieron de raíz de cuajo sus ideas. Y durante 17 años hubo una distorsión completa de su ideario. Y bueno, cuando se inició la transición, también, si bien se han publicado diversos libros, no es menor
poder hacerlo cada vez que sea necesario. Y como expresa Marcia Tambuti, las palabras de Salvador Allende en el prólogo del libro, explicando el proceso, invitando a ser parte de él, llamando a ser mejores estudiantes, trabajadores a tomar responsabilidades, a buscar la igualdad entre hombres y mujeres, a hacer verdadera la tolerancia y el respeto a todas las ideas, al derecho de los pueblos a elegir su camino al desarrollo, son semillas de una época que proponemos revalorar. Y en este sentido, hemos querido realizar esta conversación desde un diálogo en una lógica académico-política para aproximarnos al texto y al ideario de Salvador Allende Goza. Para comenzar esta conversación, esta reflexión de estas exposiciones y opiniones, le vamos a pedir a Bernardo Guerrero, amigo y sociólogo, gran líder cultural de Tarapacá, que comience la primera intervención. Bueno, muchas gracias, Germán. Aprovecho de saludar a Luis Castro, que lo veo ahí en pantalla. Todos amigos y amigas también, que esperamos en el transcurso del tiempo conocernos muchos más. A mí lo que me causa especial atención, esta invitación que agradezco desde ya, es que sea desde el Norte Grande el lugar donde estemos reflexionando, y en segundo lugar que sea en el mes de diciembre. Se preguntarán por qué el mes de diciembre y por qué el Norte Grande. Digamos el mes de diciembre porque el 21 de diciembre se cumplen 113 años de la matanza de la Escuela Santa María de Iquique. Ocurrió el 21 de diciembre de 1907. Una matanza que significó, digamos, un gran desafío para el movimiento obrero, para la clase obrera, y que significó, digamos, en todas las campañas de Allende, el Norte Grande, un gran apoyo a sus postulados, a sus propuestas. Por lo tanto, no es este intento que ustedes han hecho de descentralizar este lanzamiento, yo no hago más que aplaudirlo, porque corresponde un territorio tan potente para Salvador Allende, con tanto allendista, con partido de izquierda, pero fundamentalmente cuna del movimiento obrero. Por lo tanto, no es casual, digamos, que gran parte del triunfo de la Unidad Popular el 4 de septiembre de 1970, el Norte Grande jugó un rol fundamental. Después tal vez podemos discutir cómo este Norte Grande combativo se ha ido desperfilando y se ha ido convirtiendo en otro tipo de cosas, pero eso es tal vez para otro tipo de debates, ¿no? La presencia arquetípica del obrero salitrero, desde Luis Emilio Recabarren o Luis Olea y otros más, marcaron profundamente, como dije anteriormente, el movimiento obrero, en el teatro, en la literatura, en la dramaturgia, en los ateneos obreros, en el fundar periódicos obreros, que fue una cuestión muy sustancial de este movimiento, ¿no? Y uno cuando lee, por ejemplo, los discursos de Allende, él siempre está mencionando a los trabajadores de la Pampa. O sea, Allende además tiene la virtud, a través de todas sus campañas, de lo que dicen hoy día los historiadores y las ciencias sociales en general, de imaginar un país. Esta idea de Chile como una comunidad imaginada en la cual un personaje como Allende, que recorre todo el país, va uniendo estos puntos que parecieran que no tuviesen muchos puntos en común. En esa misma perspectiva, preguntarse por qué Allende era del Partido Socialista y no de otro partido. Y aquí está la importancia del Partido Socialista chileno y los partidos socialistas latinoamericanos, de querer construir un ideario socialista de acuerdo a las características propias de nuestra región. A diferencia, digamos, del otro marxismo, digamos, distinto a este, que se aplica casi mecánicamente en esta zona,
con toda esa discusión que nos vamos a acordar, nos recordaremos los que vimos en su momento, si es que América Latina era capitalista o era feudalista, digamos, ¿no? Una mirada bien, bien mecánica en algunos casos. Y cómo este socialismo latinoamericano y el Partido Socialista de Chile, con todas las contradicciones, con todas las paradojas que tiene, es la que permite, digamos, que Allende sea capaz de establecer esta idea de, una idea que viene de la gastronomía, pero que tiene efectos políticos extraordinarios, un socialismo, un camino socialismo con vino tinto y empanadas, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, digamos, el ideario ético, digamos, de Allende, su discurso final en la moneda, y con ese asunto de que se van a abrir las grandes alameas, y que pareciera que estamos como a puerta de que se abran esas grandes alameas, uno no puede, digamos, pensar al personaje con un sentido también profético, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Entonces, la figura de Allende requiere siempre una relectura y reinterpretaciones, más aún que con este libro tenemos su discurso, que son una pieza para el historiador, para el sociólogo, para el antropólogo, para las ciencias sociales en general, un material riquísimo porque nos permite reconstruir una época determinada. Conversaba antes de salir al aire con Rafael y decía que yo minutos antes empecé a escuchar el tema de Pablo Milanés, El combate por la vida, dedicado a Salvador Allende, ¿no? Y termina que morías cuando empezabas a vivir, ¿no? O sea, una cosa extraordinaria que habla, digamos, de la dimensión ética que ha alcanzado Salvador Allende, y que corresponde, como dije anteriormente, y con esto voy cerrando, a cómo él supo leer la realidad de América Latina, supo leer la realidad del país, y especialmente supo entender muy bien, por todas sus conexiones, que tal vez Luis Castro lo pueda profundizar, que tuvo Allende, digamos, su abuelo, el hecho que haya pasado por Iquique, que haya estado en Tacna, y todo ese tipo de elementos le dan una característica especial al personaje, digamos. Uno que se define como allendista, digamos, ¿ah? Tenía 16 años cuando gana, 17 años cuando gana la Unidad Popular, y veíamos en la Plaza Cóndel, en Iquique, la gente como eufórica cantaba y bailaba, ¿no? ¿Cómo volver a repetir, digamos, esa gesta, ¿no? Termino, por lo tanto, apelando siempre a esta gran figura que, como dice Pablo Milanés, lejos de morir, empezó a vivir ahora bajo otro tipo de dimensiones. Muchas gracias, Germán. Bella intervención y profunda. Efectivamente, solamente como para recordar, en el norte de Chile, el allendismo y Salvador Allende en todas sus campañas tuvo un tremendo apoyo. Y no es menor recordar, tú me podrías dar la cifra de Tarapacá, Bernardo, pero en el triunfo de la Unidad Popular sacó 36% de fracción, que fue refrendado con un acuerdo, ¿no es cierto?, de garantías constitucionales que firmó la democracia cristiana, que permitió que Allende fuera presidente. Y en la última elección, fue la elección de senadores y diputados del año 73, de marzo del 73, y la Unidad Popular alcanzó más del 44% de la votación. Subió enormemente. Y en el caso del norte hubo una tremenda votación, porque por ejemplo en Arica, Salvador Allende sacó una votación del 52%, ¿no? Donde se lograron elegir los dos diputados que se llevaban, ¿no es cierto?, Orel Viciani y Vicente Atencio. Vicente Atencio está desaparecido, ¿ah? Y es un honor para nosotros mencionarlo, porque siempre está en nuestra memoria. La votación no sé cómo habrá sido en Iquique, Bernardo. Es que era la misma circunscripción, ¿no? Por lo tanto... senadores, ¿cierto? Claro. Viciani también fue diputado por toda esta zona con Atencio, la tremenda votación que saca Luis Valente Rossi, por ejemplo.
Exactamente, histórica. Claro, Exacto. histórica, sí. Exacto. Muchas gracias. Bueno, ahora a continuación le vamos a pedir a Hortensia que nos vaya dando más luces sobre palabra y acción. Bueno, yo me siento honrada, agradecerle la invitación honrada de poder haber leído este hermoso libro. Este es un libro que uno quisiera tener siempre en el velador porque es inspirador cada palabra, esa palabra y acción que uno quiere cuando necesita un poco más de apoyo, es el libro. Es un libro que uno pudiera tenerlo de bolsillo, en la cartera, en la mochila siempre, y buscar palabras inspiradoras. Justamente hoy día es un día muy decisivo respecto a los pueblos indígenas en Chile. Ya se está por comenzar la discusión sobre los escaños reservados para ser partícipe dentro de lo que es el proceso de escribir la Constitución. Y nuestro compañero Salvador Allende en muchos de estos capítulos se refiere a los pueblos indígenas. Yo quiero justamente comenzar leyendo uno de este discurso que es sumamente importante para el día tan trascendental que ocurre hoy, porque hoy día se puede decir que o sigue este tipo de política segregada hacia los pueblos indígenas, o podemos empezar un nuevo diálogo, ¿no? Y bueno, Salvador Allende, el inicio de los trabajos voluntarios de la juventud en la Plaza de la Constitución en Santiago, el 21 de diciembre del año 70, dice: quiero decirle que es una obligación nacional, un imperativo de nuestra conciencia, lo que Chile le debe al pueblo, a la raza araucana, origen y base de lo que somos. Por lo tanto, el gobierno popular irá con responsabilidad a encarar esta situación, elevará el nivel material y espiritual del hombre araucano, del mapuche nuestro, legislará con un sentido distinto, les entregará tierra, dignificará su existencia como una necesidad de su presencia humana, también en la vida del pueblo de Chile. Bueno, este sueño quizás se fue truncado, pero los pueblos indígenas hemos seguido en esta de poder velar, de tener esa igualdad, ¿no? Y bueno, también me quiero referir a uno de los episodios en el Día Internacional de los Trabajadores en la Plaza Bulnes en Santiago, el 1 de mayo del 71. No basta hablar de revolución, hay que hacer revolución que le dé autoridad a uno para poder exigirle a los demás. Por eso les hablo así el día 1 de mayo, con pasión frente a las responsabilidades que tenemos nosotros ante Chile, ante la historia. Nuevas metas, más organización, más disciplina, desprendimiento, no egoísmo, superar el horizonte pequeño en cada empresa, industria o cada cerco para mirar el problema de clase en su conjunto, sean campesinos, obreros, empleados, técnicos o profesionales. En cada uno de estos discursos que vemos plasmado en esta palabra, en este hermoso libro, siempre se dirige a los diferentes sectores, a esos sectores que han estado más postergados. Y yo no sabía cuál de todos estos tomar, porque hay mucha referencia a las mujeres, a los pueblos indígenas, a los campesinos, a los obreros, a los trabajadores del cobre. Entonces, es un poco difícil decir, bueno, ¿a cuál me refiero? ¿Cuál tomaré? Porque todos son tan importantes e inspiradores. Si bien es cierto, mucho uno dice, bueno, ¿y del discurso qué se hizo? Bueno, del discurso también hay acción, y esas acciones son las importantes también poder recabar. Y bueno, quiero seguir que en el encuentro de mujeres en el Teatro Municipal de Concepción, el 11 de febrero del año 72, dijo: la mujer tiene mucho más limitantes, sus posibilidades se levantan en contra de estas posibilidades, el prejuicio y una moral convencional que favorece al hombre. La mujer está postergada frente a la educación, al trabajo, a la salud. La mujer está postergada frente al hombre, ante los códigos. Hay entonces desigualdad jurídica, desigualdad social, desigualdad económica. Al igual trabajo entre hombres y mujer, no hay igual salario.
al igual sueldo en la mayoría de los casos. Y eso lamentablemente hasta hoy sigue postergado, ¿no? Las mujeres decimos igual trabajo, igual paga, vamos avanzando quizás en algunos derechos, pero aún persiste ese machismo que también él menciona en algunos de sus discursos. Pero para ver qué es lo concreto en la acción de Allende, vamos a ver este último mensaje. Esto fue la entrega de la torre Esuntag 3 en la Secretaría de la Mujer en Santiago el 18 de octubre del 72. ¿Cuál ha sido el destino y la vida de los gran conglomerados de las mujeres chilenas, las campesinas, sin otra posibilidad de mirar como el futuro, el cerco del patrón? Las obreras discriminadas en el salario, en el trabajo, nunca llegando a niveles de dirección, siquiera en los escalones bajos de las empresas. Cientos de mujeres llegando tan solo a profesionales, en un número limitado, porque indiscutiblemente la matrícula, sobre todo en las universidades, ha estado más al alcance del hombre. Siempre se ha creído que determinadas carreras o actividades son patrimonio del hombre y no de la mujer. En el terreno de los poderes del Estado, un número exiguo de representantes en la Cámara y en el Senado. En el poder judicial, después de tantos años, después de 160 años, este gobierno, el gobierno del presidente, les habla, firmó por primera vez en la historia de Chile el nombramiento de una mujer para miembro integrante del Poder Judicial, como miembro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Entonces, ¿cómo las palabras de Allende se va haciendo acción? Esa es una de las acciones importantes que poder desarrollar como un inicio de algunos nombramientos importantes que han tenido las mujeres de esa etapa hacia adelante. Quiero decirles también que mi nombre Hortensia es en honor también a Hortensia Guzzi de Allende, porque esos obreros, campesinos, indígenas, como nuestra familia aquí en el norte de Chile, aymaras, quechua, también tenían un ideario socialista que perseguían esos cambios de discriminación. Ya se pensaban en esos años en un Estado diferente, lo que hoy día pensamos en una plurinacionalidad, por ejemplo. Recuerdo a un compañero de General Lagos, que ya no está con nosotros, Manzano, y él siempre nos comentaba que él conoció a Allende, que Allende llegó hasta General Lagos. Entonces podemos decir que compañero Salvador Allende estuvo desde el altiplano, de lo más lejano a la frontera con Bolivia, ahí estuvo, y él siempre nos comentaba cuál había sido la experiencia de él en darle la mano y conocer a Salvador Allende, que haya llegado a territorio aymara. Entonces, bueno, yo no quiero tomar más tiempo, solo decirle que en la lucha que hoy día estamos los pueblos indígenas, por estar dentro de hoy día, de poder participar en el proceso constituyente, escribir la Constitución con nuestros saberes, con nuestras identidades, creo que también es un sueño de Salvador Allende y que queremos que se cumpla. Muchas gracias por la invitación. Gracias, querida Hortensia, por tus bellas palabras. A continuación le vamos a pedir al profesor Luis Castro que continúe con su propia opinión y percepción de este texto que estamos analizando. Bien, yo quisiera comenzar en primer lugar agradeciendo a Germán, a Marcela y a Rafael el darnos la posibilidad de hablar sobre Allende. También quiero agradecer el compartir con Cassandra y Hortensia, que no tengo el gusto de conocerlas. Yo, si bien trabajo en la Universidad de Tarapacá, llegué en septiembre del año pasado y con razón de mis viajes por los proyectos de investigación, más la pandemia, en realidad he estado fuera de Arica que en Arica, y ya habrá el tiempo de poder conocernos. Y obviamente saludar a mi amigo Bernardo, que no lo veo desde 2019, precisamente por el tema de la pandemia. Me alegro verte bien, Bernardo, y saber que somos sobrevivientes del COVID-19.
y que no es menor decirlo, ¿no? Bueno, yo quisiera comentar 3, 4 cosas tratando de ajustarme a los minutos establecidos. Yo quisiera partir señalando que, bueno, hablar sobre Allende en particular para mí tiene digamos, una connotación bien especial. Yo, para el triunfo de Allende yo tenía 7 años y un mes de cumplido, un mes y días de cumplido. Tuve la oportunidad de conocerlo cuando fue Iquique junto con Fidel Castro. Yo estudiaba en el mismo colegio que estudió Bernardo, en la Escuela Centenario número 6. Y hasta el 11 de septiembre de 1973 tuve una foto con Allende, Fidel Castro y un grupo de estudiantes de la Escuela Centenario que lamentablemente, por las razones por todos sabidas, esa foto terminó seguramente destruida y perdida en algún lugar de la ciudad de Iquique. Todavía no pierdo la esperanza de recuperar la foto y decir que yo tuve una foto con Allende y Fidel Castro. Señalo esto en primer lugar porque yo creo que hablar sobre Allende y sobre la palabra Allende desde el norte grande de Chile, Bernardo ya lo señaló en parte, tiene ciertas singularidades. Y una de ellas tiene que ver con Allende antes de Allende, por decirlo de algún modo. O sea, Allende antes de ser ese personaje político marcador de la historia del siglo XX de Chile. Y de la historia del siglo XX, de la historia política del siglo XX de Latinoamérica, incluso más allá de Latinoamérica. Y es que Allende, parte de su infancia, parte de su adolescencia, la pasó en el Norte Grande, o lo que fue el Norte Grande. Estuvo en Tacna, estuvo en Arica y estuvo en Iquique. De hecho, disculpen, apreté por aquí, voy a hacer un botón. Y de hecho en Iquique también estuvo en el mismo colegio donde estudiamos Bernardo y yo, el ex liceo Hombres de Iquique, hoy día el liceo A7. Por lo tanto, la ligación de Allende con el Norte Grande no solo tiene que ver con el personaje político, sino tiene que ver también con su historia de vida. Y por lo tanto, hablar de Allende desde el Norte Grande significa también conectarse con ese momento inicial donde se forma el ser humano. Seguramente él ahí vio, cuando niño adolescente, lo que significaban los trabajadores obreros del salitre, vio seguramente el proceso de chilenización de Arica y Tacna, y por lo tanto ahí fue moldeando parte de su pensamiento político que después lo va a desplegar siendo estudiante de la Universidad de Chile y siendo obviamente militante del Partido Socialista hasta que llega a la máxima magistratura del país en 1970. Por lo tanto, no es menor comentar este libro sobre las palabras de Allende desde el Norte Grande de Chile. Un segundo elemento que yo creo que es central dentro del texto tiene que ver con la conformación del libro, que es palabra y acción. Es evidente que la palabra de Allende tiene ciertas singularidades, tiene ciertas connotaciones que nos hacen hacer una reflexión en torno a qué significa la palabra Allende en el siglo XXI. Con todos los cambios que han ocurrido en este breve todavía transcurrir del siglo XXI, y porque a pesar de todos esos cambios que han transcurrido en este breve inicio del siglo XXI, la palabra Allende y la acción de Allende está tan vigente, tan presente, incluso en jóvenes que no conocen a Allende, o que no tuvieron la oportunidad de conocerlo. Y yo creo que la palabra es la clave. Yo reflexionaba de que en la palabra Allende hay una correlación con algo que está en boga desde el punto de vista de la discusión en distintos escenarios, que tiene que ver con las narrativas y los relatos. Muchos hemos hablado de que hay una crisis de relato. Y con decir crisis de relato hablamos que hay una crisis de los proyectos políticos. Y fíjense que la palabra Allende nos vuelve precisamente a esta centralidad que son las narrativas y los relatos. Y creo que hay dos conceptos que son centrales desde el punto de vista de la palabra. Uno, el concepto de democracia, que es presente, persistente en la palabra Allende. Y el otro, la otra palabra es la palabra proyecto político, algo que es muy carente hoy, que es muy relativo hoy, sin embargo en Allende fue persistente desde la adolescencia. Hay que descubrir los textos de adolescentes de Allende que todavía están ensimismados, están escondidos.
Yo creo que esos dos conceptos son claves respecto a la palabra y que tienen plena vigencia hoy. Y eso se enlaza con algo que me llamó mucho la atención en el libro, que yo lo desconocía, que es una sección donde hay pregunta y respuesta, y Allende se le pregunta qué libro ha ejercido mayor influencia en su vida. Y él dice el silabario. Para los jóvenes de menos de 50 años, salvo honrosas excepciones, el silabario debe ser algo bien extraño. Capaz que ni lo conozcan, búsquenlo. No hay persona en Chile que no haya aprendido a leer si no es a través del silabario. Y el concepto clave es precisamente el silabario. O sea, no es un libro cualquiera, es el libro que remita al valor y a la trascendencia de la palabra. Hoy día le damos poca importancia a aquello. Probablemente porque la palabra está ensimismada por los contextos medio audiovisuales. Y por lo tanto, los contextos audiovisuales pareciera ser que el actuar es más determinante que el conceptualizar. Sin embargo, sin el conceptualizar, el actuar queda carente, entre otras cosas, de voluntades e intenciones trascendentales. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento. Un tercer elemento tiene que ver con los discursos, con la centralidad de ciertos discursos Allende mirados desde el espacio del Norte Grande. Y yo creo que hay dos elementos que son bien interesantes y que lo ligan. Uno es su mirada latinoamericanista, en una región que en su esencialidad es transfronteriza. O sea, ¿cómo no va a ser relevante la noción latinoamericanista de Allende en una región que tiene que mirar a diario y cotidianamente Latinoamérica? Por lo menos tiene que mirar a diario dos países, Perú y Bolivia, que son digamos, un componente neurálgico, tanto de las grandes desilusiones como las grandes esperanzas, pero también de los grandes conflictos que tenemos como Estado-Nación. Perú y Bolivia refleja lo mejor, pero también lo peor de la construcción del Estado chileno. Y el otro concepto es el que lo vincula a Norte Grande, tiene que ver con la raíz del movimiento popular organizado. Bernardo ya lo dijo, el Norte Grande está a la raíz de aquello que seguramente experimentó Allende cuando joven y adolescente, y que le permitió tener un piso político y una forma de entender la relación entre la palabra y la acción. Recuerden que la palabra por el movimiento obrero pampino fue súper relevante. La palabra fue la centralidad que le permitió a ese movimiento obrero pampino tener un lugar en la historia de Chile. Recabarren, la palabra es trascendental. Él iba a predicar literalmente en las oficinas salitreras la palabra de la revolución. La prédica es la esencialidad de la acción política. Y Allende hereda, digamos, esa esencialidad, digamos, ese elemento neurálgico, y yo creo que tiene que ver con, y lo liga, mejor dicho, con la historia del norte Grande. Y el último elemento, no sé cómo estoy de tiempo, si me pasé, me avisa Germán, yo creo que tiene que ver con la responsabilidad de las nuevas generaciones, las generaciones del siglo XXI, que es conocer a Allende más allá del personaje. No quedarse, como a veces ocurre con el Che Guevara, en la polera, en la chapita, en la tacita, en el vasito, en la mercadotecnia. ¿Ah? Es un riesgo, digamos, por la tremenda dimensión del personaje Salvador Allende Goza. Es un riesgo, pero ese riesgo hay que evitarlo. Y la manera de evitarlo es conocer a Allende más allá del personaje. Y para conocer a Allende hay que conocer su palabra. Y yo creo que acá está el valor de haber editado este libro, que da la posibilidad en un texto reunido, empezar a conocer la palabra de Allende, y en función de ese conocer la palabra de Allende, hablar con él, discutir con él, pelear con él y contextualizarlo en el siglo XXI. Eso, gracias. Gracias, estimado Luis. A continuación, le vamos a pedir a Cassandra. Bueno, al igual que Hortensia, Cassandra tampoco había nacido cuando ocurrió el gobierno de la Unidad Popular y el golpe de Estado, ¿no?
Cassandra tenía 27 años, así que no mal recuerdo. Le vamos a pedir a ella que nos dé su percepción de este libro, que es muy relevante, su opinión para todos nosotros. Tienes que encender el micrófono, Cassandra. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos y a todas. Agradecer la participación en un espacio tan valioso como este, en tiempos como estos también. Tomándome un poquito del discurso de Luis, creo que sí, que este libro es fundamental justamente por lo mismo, porque Allende claramente tiene algo que nos lleva a darnos cuenta que traspasa las generaciones. Cuando me pidieron participar y tuve la oportunidad de leer este libro, que por cierto destaco, tiene una estructura fascinante, tal como se mencionaba, un libro que uno puede ir leyendo y dejar en stand-by y proseguir. También es un libro que, independiente de la situación, más que un tema político, te muestran palabras de inspiración, porque habla justamente de convicciones, de sueños, de ideales. Entonces es un libro bastante bueno en realidad, lo recomiendo mucho. Y claro, yo parto de la reflexión así, ¿cómo es que yo llego a ver este libro, ¿no? Cuando estoy hablando de una persona que no nacía aún en ese entonces. Sin embargo, eso me lleva a una reflexión más profunda que tiene que ver con que un refrán muy conocido que muchas veces se dice, muere el soñador pero no el sueño. Entonces creo que Allende con su discurso, con sus palabras, con su convicción, presenta esto y traspasa a las generaciones, traspasa los años, traspasa los colores políticos y también traspasa las fronteras. Y creo que ahí es donde radica el valor y la importancia del espíritu de Allende. Y este libro justamente viene a traernos como todo un compilado ordenado, lo cual para personas como yo es muy valioso, de lo que fue él, de sus palabras, y cómo estas palabras, vuelvo a insistir, creo que traspasan el espíritu. Una de las cosas que me gustaría más o menos referirme, ¿no? Es lo primero y destacarlo y no verlo menor, si bien el tema central aquí tiene que ver con Allende, quiero destacar también, vuelvo a insistir, en la sencillez del libro. Siendo quizás la expositora más joven, creo que lamentablemente, tomándome las palabras de Luis, muchas de las generaciones han perdido esto del ir más allá de un color político. Esto no se trata de ser de un lugar o de otro, sino que de entender la idea, de entender el origen y el mensaje que se quiere transmitir. Y la lectura tan fácil como este libro, espero, motive a muchos más y a muchas más jóvenes a también empaparse de esto, de estas convicciones, ¿no? De el entender la dignidad, de entender lo colectivo, de entender que la política tiene que llevarse con responsabilidad, pero también con convicciones, porque de otra forma no da respuesta a las grandes necesidades. Así que espero que este libro pueda llegar a mucho público joven y espero que así sea. Bueno, otra cosa que también estaba destacando de este libro y que creo que viene mucho al acontecer actual, sobre todo acá en Chile, con lo que pasó con el estallido social. Claramente en los diversos discursos que se muestran de Allende, en las entrevistas, en todo el material que hay en el libro, creo que siempre se resalta, ya que era muy de él, el valor de lo colectivo, el valor de la organización, tal como se mencionaba anteriormente. Allende tuvo un impacto muy fuerte acá en lo que es el norte y fue principalmente desde las organizaciones de trabajadores, de los pobladores, y creo que el estallido social nos llega a mostrar eso, ¿no? Más allá de una deficiencia política que claramente se viene presentando en diversos gobiernos, ¿no? Muestra, por un lado, creo, en lo personal, el fracaso político, pero por otro lado también deja entrever la necesidad de la gente del construir comunidades, del construir colectivamente, del construir entre todos y todas, y no desde una postura totalmente alejana, ¿no?, de la realidad, que lamentablemente es la realidad actual de Chile. Durante esta pandemia, me imagino que para todos y todas ha sido un año totalmente distinto,
Sin embargo, tuve la suerte y la oportunidad de participar in situ desde el principio de la pandemia hasta hoy, mediante mi ONG y también mediante el colectivo feminista al que pertenezco. Trabajamos in situ en terreno. Y uno de repente piensa, cuando está en terreno, ¿cómo relaciono esta vivencia con lo político? Muchas veces, a mí me ha pasado, que no hay concordancia. Sin embargo, cada vez que yo por lo menos leo a Allende, es un motivador a entender que la política, o el político, o los políticos, o las políticas, tienen que tener esta cercanía al pueblo, tienen que tener esta cercanía a las demandas sociales, a la necesidad, a dar respuesta, pero vuelvo a insistir, no solo desde lo lejano. Y bueno, al leer los discursos de Allende, claramente esto queda plasmado, como decía anteriormente Luis, en sus palabras. Creo que este libro llega a destacar eso, cómo la palabra toma una postura raramente mucho más fuerte que la acción, y llega a presentarse como algo que es totalmente, llega a ser algo amenazador, por ejemplo, si lo vemos en temas de afuera o para otras tendencias políticas. Entonces, como la palabra se posiciona en realidad como el cambio mismo, más que en sí la acción. Y bueno, quería leer un texto que había destacado, ya que coincidimos con la compañera en varios textos que tenía también destacados, pero creo que eso es bueno, porque nos deja también entrever lo visionario que podía llegar a ser Allende en temas tal como se mencionaba, temas indígenas, temas de mujeres, temas laborales, las necesidades básicas que hoy en día, si lo analizamos fríamente, fueron las que culminaron en una sociedad actualmente quebrada, desestructurada, en política totalmente quebrada, que no tiene validez, y creo que Allende sabía entender desde su palabra y también desde sus acciones y sus políticas que las necesidades del pueblo tienen que ser respondidas, pero no solo respondidas, también tienen que ser dignificadas. Creo que cuando la dignidad, al dar respuesta de algo, se pierde, tenemos el resultado de una sociedad como la de hoy. Y creo que Allende eso lo tenía muy presente. Me encanta cuando se le dice el compañero, o el presidente compañero Allende. Creo que Allende siempre estuvo con el pueblo, con la gente, y siempre se posicionó desde eso. Y creo que cuando uno posiciona su lucha, justamente de donde quiere venir o donde quiere llegar, es muy sincero. Así que, por ejemplo, uno de los temas que a mí me llamó mucho la atención fue, aparte de los tópicos, que son bastante ordenados, quiero agradecer eso, fue el tema de las mujeres. Como feminista, creo que hoy en día la sociedad claramente no entiende, o hay un problema muy fuerte en cuanto a la educación, en cuanto a la cultura, que tenemos políticas, tenemos programas, tenemos políticos y políticas también, que no dan abasto. Estamos en una sociedad en donde mujeres día a día siguen muriendo, en donde las mujeres siguen siendo violentadas, maltratadas, vulneradas, desde el sistema hasta individuos totalmente desconocidos. Entonces, creo que desde lo político esto no se considera. Esto siempre se mira como que si fuera otro tema, como que si fuera menor a algo, y creo que Allende, al leerlo en su discurso, él lo tenía totalmente claro. Él entendía el tema, vuelvo a insistir, cómo es el feminismo, cómo son los pueblos, los indígenas, y todos los espacios que debiesen ser reconocidos como tal. Por lo cual quiero mencionar un discurso que sale en este libro que dice: Día Internacional de la Mujer, Centro Cultural Metropolitano Gabriela Mistral, 8 de marzo de 1973, y dice lo siguiente: por lo tanto, si hay algo que tiene sentido de significación, que proyecta efectivamente lo que es un proceso revolucionario, es darle a la mujer los derechos que hemos negado, consagrándola plenamente ante la ley, ante los derechos sociales, y en el caso humano, en el intelecto, en el nivel de igualdad, que indiscutiblemente solo un proceso revolucionario le puede otorgar. Me quedo con este texto porque, vuelvo a insistir, es la palabra de Allende la que traspasa las generaciones, la que podemos ver desde
un golpe de Estado, antes del golpe de Estado, pero que también lo podemos ver hoy en consignas. Podemos ver, tristemente creo, cómo este hombre tenía la capacidad de entender, por ejemplo, lo que es la lucha colectiva, lo que es que cada escenario, y desde sus particularidades, y también desde lo común, se puede construir, pero vuelvo a insistir siempre en el respeto y en la resignificación, ¿no?, de estos espacios. Otra también de las cosas que en lo personal me llamó mucho la atención tiene que ver con el tema de los jóvenes. Actualmente nosotros como ONG participamos en proyectos que buscan justamente esto. Nos hemos preguntado mucho qué pasa hoy en día con la juventud, y es que es un fenómeno bastante potente y nuevo, ver por un lado, por ejemplo, durante el estallido social, a muchos jóvenes. Este estallido surge justamente de los más jóvenes, y cuando nos colocamos a analizar, muchas de las consignas vienen justamente de Allende, entonces igual creo que esto nos permite hacer un clic, un cruce, ¿no?, de información, de decir cómo todos estos chiquillos, todas estas chiquillas, ¿no?, que nacen posterior a este hombre, toman parte de esta consigna, y yo creo que tiene que ver, vuelvo a insistir, con la convicción, con los sueños y con la esperanza que Allende tenía en sus palabras. Claramente el libro nos deja entrever de que siempre fue una persona con mucha convicción, que fue una persona que siempre tenía una línea y la respetaba, y creo que eso debe destacar. Por lo cual también uno de los textos que me gustó mucho de la sección de jóvenes es el siguiente, y creo que también nos lleva mucho a reflexionar del hoy, lamentablemente. Los jóvenes también hoy en día creo que son un tema en Chile. Creo que las estructuras y la política y este sistema no protegen, no dignifican y no le dan el lugar que corresponde a los jóvenes. Claramente es un sistema que no considera, es un sistema totalmente adultocéntrico, ¿no?, en donde los jóvenes hoy en día se ven vulnerados, sesgados por muchas partes, y este libro, este texto que no encuentro, me lleva a esa reflexión, a entender cómo también las mujeres, pero también los jóvenes, deben ser parte de los procesos sociales, deben ser conscientes de lo que es, por ejemplo, la participación social, si no son ellos quienes son. Aquí lo encontré. Dice, primer mensaje de gobierno al Congreso Pleno, Santiago, 21 de mayo de 1971. ¿Cómo devolver al hombre, sobre todo al joven, un sentido de misión que le infunda una nueva alegría de vivir y confiera dignidad a su existencia? No hay otro camino sino apasionarse en el esfuerzo generoso de realizar grandes tareas impersonales, como la autosuperación de la propia condición humana, hasta hoy embelecida por la división entre privilegiados y desposeídos. Creo que en un análisis más personal y quizás más profundo, esas 6 líneas me dejan con una sensación totalmente rara en mi pecho, en mi garganta, porque creo que hoy en día Chile, al igual que Latinoamérica, presenta muchos temas sociales, presenta muchas crisis políticas, pero creo que también hemos perdido parte de la pasión, del apasionarse por vivir, lo cual Allende perfectamente plasma en todo lo que podemos ver de él, ¿no? Pero creo, vuelvo a insistir, que hoy en día los jóvenes han sido muy, muy dejados de lado, y que desde lo político no hay un interés en profundidad, en verdad cambiar la niñez y la juventud en Chile. Creo que tenemos sistemas que solamente los mantienen el mismo estatus, ¿no? Y en estas palabras, cuando él coloca que no hay división, o sea, que la juventud no ha sido más que embelecida por la división entre privilegios y desposeídos, creo que es una radiografía letal y directa de lo que es la realidad hoy en Chile, no solo con los jóvenes, sino que la sociedad en sí. Lo podemos ver las mujeres, lo podemos ver con los indígenas, lo podemos ver con los adultos mayores, lo podemos ver en la salud y en toda la base social de lo que es Chile. Y bueno, básicamente eso, vuelvo a insistir, el libro para una persona de mi edad
Es un libro muy fácil de leer, que te motiva mucho a querer seguir leyéndolo, pero que también te da mucha esperanza de pensar que sí puede existir una mejor sociedad, que es un cambio gigante, pero que, vuelvo a insistir, leyendo, tomando este espíritu, tomando la palabra como arma, en realidad se puede lograr mucho. Creo que sí hay cosas que obviamente hoy en día han cambiado, pero que se tienen que sumar a los procesos sociales. Creo que son justamente los jóvenes, me considero, los responsables y las responsables de este cambio. Y creo que es importante, también este libro deja entrever la esencia de la persona de Salvador Allende, más allá de un color político u otro. Y creo que eso también, vuelvo a insistir, valida muchas veces las convicciones que en una sociedad como la de hoy muchas veces se ven truncadas. Y bueno, me gustaría cerrar más o menos un poquito mi reflexión con algunos puntitos súper cortos. Por ejemplo, lo primero es agradecer cómo este libro vuelvo a insistir, a reflexionar en lo personal también, cómo nosotros nos posicionamos. Creo que todos y todas somos responsables de esta sociedad. Y este libro te lleva a sentir, a reflejar las palabras, las visiones, las convicciones y los sueños, pero también las frustraciones de aquel hombre, ¿no?, que llegaba al poder el 4 de noviembre del 70. Y sin embargo duele ver que muchas de esas problemáticas que Allende buscaba solucionar hoy en día siguen muy presentes en nuestra sociedad, y muchas aún más graves. Me causa un poco de pena el que más de 30 años después las palabras de Allende tomen tanto peso. Lamentablemente en una sociedad con tanta necesidad, pero creo que eso también nos permite dar esperanza. Y como cierre final me gustaría decir que creo que este libro nos lleva a reflexionar desde lo profundo. No es un libro de un contexto histórico, no es un libro politizado, es un libro de reflexión que, tal como mencionaban las anteriores expositoras, te deja muchas sensaciones buenas, amargas, algunas tristes, otras totalmente emocionantes, pero creo que motivan mucho la energía. Creo que nos permite reflexionar de nuestras convicciones en lo individual, pero también en lo colectivo, de nuestros sueños, del creer que una sociedad mejor puede ser posible en realidad, entendiendo que la política debe estar al servicio del pueblo y no el pueblo al servicio de los políticos. Claramente para mí ese es uno de los legados más grandes e importantes que Allende me dejó conocer de él, y creo que este libro lo plasma totalmente en todos los textos y discursos que pudieron recopilar, ¿no?, y en las palabras tan potentes del compañero Allende. Así que eso, agradecer de verdad la posibilidad de haber leído este libro mucho antes que todos, y de verdad ojalá que estas instancias sigan surgiendo para también volver a hacer esa cercanía, ¿no?, intergeneracional, y que los jóvenes también nos involucremos, pero dejando muchas veces este tema de los colores políticos, sino más bien yendo hacia la acción concreta y la palabra consciente de lo que personajes como Salvador Allende dejan a Chile y a toda Latinoamérica y a todo el mundo. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias por tus emotivas palabras, querida Cassandra. Una breve opinión, luego al leer el texto me fui encontrando con temas gruesos, ¿no es cierto?, como los ideales democráticos y la consecuencia democrática de Salvador Allende, y se expresa aquello en toda su historia discursiva, no es algo que use para un discurso, es una consecuencia desde el inicio hasta el final. Pero como eso también valores fundamentales, ¿no es cierto?, como el principio de la libertad, traducido también en la libertad de expresión, en el pluralismo, en la tolerancia. Todo es un discurso que desde el inicio hasta el final está recalcando sobre aquello. La necesidad de ceñirse a un programa de gobierno, pero también a un sueño, más allá del programa. Hay una consecuencia. Hay, uno podría decir en síntesis, un grosor ético
ético de un hombre que se impone como líder natural y que, bueno, también no solamente es el peso ético de la fuerza de su palabra y de su acción, en consecuencia hasta el final, sino que es su probidad. Y al ver esto, más allá de exaltar la figura de Salvador Allende y pensando en el Chile de hoy, me dio como mucha pena de que no tenemos un liderazgo que se imponga del tamaño, de la envergadura de Salvador Allende, que sea ejemplo ético de probidad, que señale un rumbo y que señale una consecuencia programática y de accionar entre su palabra y la acción. Es penoso, no tenemos aquello, pero ya desde el pueblo mismo surgirán varios de su estatura, varios con su ética, varios con su moral, con su palabra y con su acción. La última vuelta la vamos a tratar de hacer en menos tiempo y yo le quiero dejar la palabra a mi querido amigo Bernardo para que nos avance su opinión. Bueno, yo creo de que todo lo que se ha dicho anteriormente sintetiza muy bien lo que es el ideario tanto conceptual como en la praxis de Salvador Allende. Y la lección que una de las primeras lecciones que uno toma producto del golpe de Estado, y lo que vivimos en la época de la dictadura, y me recuerdo perfectamente donde nace mi gran amistad con Herman en esos tiempos, es la valorización de la democracia. Aquello que está muy presente en Salvador Allende. O sea, cómo Allende se atreve a plantear una idea de un socialismo democrático, tomando en cuenta que hay un socialismo en la Unión Soviética que no es democrático. Entonces, este socialismo latinoamericano, como dije anteriormente, con vino tinto y empanada, se hace cargo de lo que podríamos decir hoy día en términos modernos de nuestra identidad latinoamericana. Esta cosa de dar cuenta del tema indígena, del tema de las mujeres, con el marco de herramientas que había en ese tiempo. Él habla de raza mapuche, imagínate, ¿no? Pero estamos hablando del año 70, o sea, también al personaje hay que ubicarlo en su contexto. Y luego, lo que tú dices con mucha pena y mucho dramatismo, Germán, el tema de cómo hoy día estamos viviendo momentos de una crisis de legitimidad tan grande, donde de cada 10 personas, 9 no creen en la política, ni en los partidos políticos, ni en el Parlamento, ni en nada de eso. En la época de crisis más grande de la Unidad Popular, ya tuviste el dato, en marzo del 73, Allende obtiene una votación casi extraordinaria que evita, perdone la invitada, ¿no? que evita fundamentalmente que haya un golpe blanco de parte de la democracia cristiana, ¿no? Por último, echamos de menos con Allende la figura del estadista. El estadista, o sea, hoy día vemos candidatos a la presidencia que uno dice de estadista aquí no hay nada, ¿no? Entonces, es el legado y es el desafío que tenemos también. ¿Cómo democratizamos las redes sociales? ¿Cómo controlamos el tema de la violencia en las redes sociales? Que tiene su comprensión. Eso lo entiendo perfectamente, ¿no? Pero el legado de Allende es el tema de la valorización, sin duda alguna, de la democracia y de pensar un marxismo descolonializado de la Unión Soviética, sino que un marxismo latinoamericano como de José Carlos Mariátegui y un montón de otros pensadores nuestros. Gracias, Germán. Muchas gracias a ti, Bernardo. Y claro, bueno, cuando hablábamos un poco de esta estatura, de que no hay legitimidad y todo, la verdad es que si no tenemos algunos diputados y senadores que están dispuestos a bajarse el sueldo,
menos van a estar dispuestos a inmolarse por sus ideales, a inmolarse por su pueblo, por sus ideales, jamás de aquello. Entonces, por eso la desconfianza de la gente, creo yo, también. Querida Hortensia. Bueno, agradecer el espacio, agradecer este profundo honor de este libro, como les comentaba en un comienzo. Es muy fácil lectura y principalmente siento que es un libro que va a servir mucho a estas generaciones que no saben de Allende, que no saben la historia con la que crecimos mucho. Entonces va a servir bastante para acompañarse diariamente. El libro hace también varias entrevistas, y una de esas entrevistas, la revista Arcilla, en esta entrevista es desde lo humano, desde lo político, y en eso humano, desde también ese hombre que es bueno para la talla, ese hombre que se sincera de tal como es. Y en una de las preguntas, cuando le dicen, si tuviera que autodefinirse en una sola palabra, ¿cómo lo haría? Y él dice socialista. Y eso es un ejemplo del ideario socialista que persistía desde una colectividad, porque hoy día decimos son 50 años de este triunfo, pero ese triunfo fue un triunfo colectivo, de un ideario de esos momentos. Quizás alguna generación o estas nuevas generaciones han perdido eso, ¿no? Tener la fe en un ideal. Y quizás estas generaciones nos van a enseñar otra perspectiva desde ese punto de vista. En esa misma pregunta donde él tira broma, responde, dice, ¿cómo podría indicar una frase que todo Chile esté de acuerdo? Y él dice, viva Chile mierda. Es una palabra que no se nos va a olvidar nunca nadie y las vamos a tener presente. Pero también, justamente hoy día donde Bernardo nos decía, ¿no? O Germán también, donde Germán, ya no creer en lo político, pero también él planteaba otra cuestión en ese aspecto cuando le dicen, ¿cuál es lo peor de un político? Y él dice que se defina como apolítico. Y yo creo que ahí está la cuestión, porque uno tiene que tener esa definición política y tener ese ideal político, porque todos hacemos políticas, pero tenemos que tenerlo. Entonces, a mí estas entrevistas entre lo humano y lo político me gustaron muchísimo. Y como lo dije en un comienzo, cada extracto de sus palabras, de sus discursos, se dirigen desde el norte hasta el sur, desde cada hombre y mujer, campesino, estudiantes, jóvenes, obreros, campesinos, araucanos, como él le nombraba en ese tiempo. Entonces, ningún sector en sus discursos y en sus acciones queda fuera. Y yo creo que quienes sí nos consideramos socialistas y con mucho orgullo, lo que es un ideario socialista es que seguimos esta senda que nos dejó Salvador Allende, y este libro esperamos que llegue pronto aquí a la región de Arica, Parinacota. Va a ser un lindo regalo, creo que ojalá llegue antes de Navidad, porque puede ser un lindo regalo para estas futuras generaciones que podemos entregarlo. Para mí, yo lo mandé a anillar, así, es mi libro ya cabecera de bolsillo, está rayado, está marcado, y lo amé. Entonces yo creo que muchísimas personas van a sentirse muy cómodas leyendo este libro. Agradecerles, Germán, y a ustedes esto, y quizás yo creo que del lado de Allende hubieron muchas personas que contribuyeron bastante a este ideario socialista. Y en eso a esa gran mujer que yo siempre voy a tener presente, a Hortensia Busse. Gracias. Gracias, querida Hortensia. Muy amable. Estimado Luis Castro, lo escuchamos. Bien, breve, un poco inspirado en todo lo que he escuchado y también en mi historia de vida con Allende. Yo me acordaba en los años 80 cuando yo era dirigente estudiantil y estábamos en plena dictadura cívico-militar, y nunca olvidaré este concepto.
dictadura cívico-militar, y en ese orden. El último discurso de Allende era como el efecto motivador, ¿no? Cada vez que había una protesta, escuchamos el discurso de Allende antes de salir a la protesta. Yo creo que voy a insistir en esta idea a propósito de la centralidad de Allende, que es la palabra. Ustedes hablarán a propósito del escenario que vivimos actualmente, donde hay un descrédito, hay una delegitimación. Y claro, y una de las palabras que está en descrédito es la palabra política. Hoy día decir que uno es político no tiene tanto valor como decir que es apolítico, cuando en realidad cuando uno dice que es apolítico está queriendo señalar que tiene una postura política, que va contra una dimensión específica de la política. Pero no somos capaces de materializar ni explicitar esa dimensión política. Entonces, yo creo que, insisto, en la clave de conocer a Allende, pero también a otros grandes personajes de la historia política de Chile en función de la palabra. No es banal aquello que hoy día está en boga, que cuando se señala que la palabra construye realidad. Claro, no la construye en su totalidad, pero sí aporta en grado importante a esa construcción. Y lo más interesante y lo más relevante me parece ser que a través de la palabra los sujetos son protagónicos, digamos, conforman su propia esencialidad, más allá de las estructuras institucionales intermediarias. Cómo los sujetos son partícipes, son protagónicos de sus propios procesos, a través precisamente de la construcción de esa realidad en función de su experiencia de vida y cómo esa experiencia de vida la traduce en un concepto que sea transmisible. Acá está la gracia del concepto transmisible, heredable. Si algo puede heredar, si algo uno puede heredar, es precisamente la palabra. Yo creo que esa es una virtud de personajes como Salvador Allende. No siendo grandes novelistas, y vaya que hemos tenido grandes escritores en nuestra Latinoamérica, Allende es un virtuoso de la palabra. Y ahí está la clave para poder entenderlo desde ahora. Eso. Muchas gracias, estimado Luis, muy amable. Y Cassandra tiene la palabra. ¿Ah? Bueno, como para ir cerrando y no extendernos mucho en el tiempo, bueno, vuelvo a reiterar el agradecimiento por poder ser parte de esta instancia tan valiosa, tan reflexiva y tan rica, ¿no? En experiencias y en punto de vista. Básicamente, en resumen, el libro, nada que decir, coincido con los demás y las demás del tema de la palabra. La palabra es lo que este libro lleva. Vuelvo a insistir, me gusta de que se vea a Salvador Allende como individuo y no solo como político. Creo que términos como la democracia, como la justicia y la dignidad, lo colectivo, lo comunitario, son temas que hoy en día están presentes no solo en las palabras, sino que son temas cruciales en nuestra sociedad chilena. A mí me causa mucho el tema del estallido social. Yo igual, tal como decía, creo que antes, no sé si Bernardo o Luis creo, no, Bernardo, del hecho de escuchar el último discurso de Allende como para uno darse ánimo y validar esa convicción, creo que es súper importante. Y claro, me imagino que para ello era súper emotivo en su tiempo, pero para mí aún lo sigue siendo en tiempos después, siendo que nunca estuvo en el golpe. Y ahí va el valor de la palabra, el valor de que el mensaje trascienda por sobre generaciones. Por eso lo relaciono mucho con el tema del estallido social, con las demandas principales que hoy en día podemos ver en la sociedad chilena, desde Arica a Punta Arenas. Y para cerrar, y espero no ser muy cliché, pero en verdad un párrafo, ¿no?, que tiene que ver mucho vuelvo a insistir, con nuestra realidad, con el tema del estallido social, y no solo con las demandas, sino que también con las acciones políticas, con la creencia de las personas hoy en día en lo político, pero también con la reivindicación de una nueva sociedad, de una sociedad mejor. Y justamente es un párrafo del último discurso de Allende, que dice: colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad al pueblo. Y les digo que tengo la certeza de que la semilla que hemos entregado a la conciencia digna
de miles y miles de chilenos no podría ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrían avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Creo que cada vez que escucho estas palabras, puedo notar toda la esperanza, toda la convicción y el sueño que ayer tenía, pero que hoy también sigue vivo en nosotros y que espero que esté por mucho tiempo más latente en cada uno y cada una de nosotras para seguir esta senda que es muy ética, es muy profesional, muy política, pero también muy humana y muy dignificante. Así que eso, en verdad recomiendo mucho el libro y muy buen material. Muchas gracias, querida Cassandra. Bueno, estimadas amigas, amigos, muchas gracias por su tremendo aporte. Y yo quiero reiterar el inicio, el saludo, el agradecimiento y el honor que he tenido de parte de Marcela Humada, presidenta de la Fundación Salvador Allende, y de Rafael López, para poder organizar este diálogo con una intención académico-política. Y la verdad es de que es un honor doble. Yo les voy a contar por qué. Porque en el año 73, en el mes de enero, yo asumí la presidencia de la Unidad Popular de la ciudad de Arica. Y fui presidente de la Unidad Popular hasta el año 73. En Arica hasta noviembre del 73. Estaba escondido, pero pudimos seguir básicamente generando cadenas de solidaridad con nuestros compañeros que estaban siendo perseguidos. Les quiero confesar también, en un momento muy emotivo, ¿no? Muy emotivo, porque yo tomé la decisión de ejercer mi derecho de entrar y salir de mi país cuando yo quisiera. Y salí en noviembre, salí por el desierto y me dirigí a la ciudad de Tacna. Y ahí fui acogido por la solidaridad del pueblo del Perú. Y posteriormente, en 1975, tomando la misma decisión, ahora de entrar, entré a mi tierra como ciudadano argentino en octubre de 1975. Sin duda el 73 era una de las 5 personas más buscadas de Arica. Pero logré salvar mi vida. Lo que no le ocurrió a todos mis ex compañeros que eran presidentes de la Unidad Popular de las ciudades del norte de Chile, Pisagua, Chuquicamata, Calama, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Coquimbo, y que fueron muertos o están detenidos desaparecidos. Aprovecho de enviarles a ellos y a sus familias mi saludo perenne y el homenaje de todo nuestro pueblo. Así que les agradezco a todos ustedes por vuestro aporte y para mí ha sido realmente un honor. Gracias, Marcela, por este regalo. Gracias, Rafael. Muchas gracias a ti. Gracias, gracias Germán. Para terminar, en nombre de la Fundación Salvador Allende, quiero decirles que ha sido una presentación muy emocionante, tenerlo a todos ustedes conectados gracias a esta pandemia a través del Zoom. Creo que si algo hemos descubierto en esta pandemia ha sido las nuevas tecnologías y la cercanía de poder vernos y de poder estar presentes. Con Rafael ya creo que este es nuestro 4º lanzamiento y solo decirles que siempre nos emociona mucho escuchar a las personas que presentan cada uno de los libros que vienen de distintos mundos. Pero puedo decir que como directora de la Fundación Salvador Allende, es un orgullo poder estar en esta institución donde Allende sigue siendo una ética y una estética constante en la política y donde palabras que surgen en todos estos
en todas estas presentaciones el compromiso, la visión, la consecuencia, la democracia, la lealtad, el conocimiento, la sinceridad, la lealtad al pueblo, el pluralismo, lo colectivo, la unidad, la verdad, la libertad, la tolerancia, el sueño y la esperanza. Yo creo, amigas y amigos, que Allende tuvo una esperanza en ese último discurso que escribió el 11 de septiembre de 1973 en La Moneda. Y si Allende pudo escribir ese discurso con esa esperanza el año 73 en esas condiciones, yo creo que también tenía la esperanza en el pueblo de Chile y en que somos capaces, en la dificultad que hoy nos encontramos, de salir adelante con un buen proceso constitucional, donde estemos todos reflejados en aquella constitución y donde todas las voces estén presentes. La Fundación Salvador Allende les agradece su participación y les dice que las puertas de nuestra fundación están abiertas para todos ustedes cuando puedan venir a Santiago, los esperamos, nos encantaría que conocieran nuestra fundación y que pudiesen ver lo que con mucho sacrificio hemos podido recopilar a lo largo de estos años. De verdad, desde el corazón les agradezco, Hortensia, con mucha emoción, supe que tu nombre se debe a Tencha, nos emocionaste hasta el alma, de verdad. Otra mujer que va a tener que ser reivindicada y recordada como una gran defensora de los derechos humanos y como una gran mujer que luchó desde el exterior para poner en las voces de mucha gente del mundo lo que en Chile estaba ocurriendo. Tenemos una deuda con Tencha como fundación, pero sé que con el impulso de mujeres como tú, como la de Cassandra, sin lugar a dudas vamos a poder sacar la voz de Tencha en algún minuto. Gracias Bernardo por recordarnos lo que fue la matanza, esa horrible matanza de Iquique el 21 de diciembre hace más de 100 años. Esas situaciones en nuestro país no pueden volver a ocurrir y aún se ven tan presentes. Gracias Luis por tu valor de la palabra. Nos entregaste una gran visión de lo que es que un gran líder tenga aún 50 años después el valor de la palabra. Y yo creo que Allende sigue teniendo el valor de la palabra. Así que te agradecemos de corazón tu reflexión. Y Germán, amigo, me has impresionado porque nosotros nos hicimos amigos por las casualidades de la vida y no sabía que tú habías sido uno dirigente de la Unidad Popular en Arica. Pero así es la vida. Al final la gente se vuelve a encontrar y los mundos se vuelven a encontrar y las historias se vuelven a encontrar. Desde esta tribuna quiero darle las gracias a todos los compañeros y compañeras que se unieron a nuestro Facebook desde la región de Arica, Parinacota, y mandarles un enorme abrazo, que se cuiden y que estaremos siempre junto a ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias.